La Biblia afirma que Dios no hará nada sin revelar su plan a sus profetas. Este plan se encuentra en su palabra y para conocerlo hay que leer, profundizar e interpretar el texto bíblico. ¿Quieres conocer la revelación de Dios sobre los eventos finales? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Acompáñanos en este siguiente estudio. Muy bien, pues qué bueno el poder comenzar nuestra segunda temporada de Movimientos Finales, poder hacerlo una vez más contigo, Sergio, un placer estar juntos en esta mesa y hacerlo con Estefan Albu, nuestro compañero, nuestro pastor allí en Madrid. Gracias por contar conmigo. Estamos encantadísimos y además es un tema que nos apasiona. Pero bueno, tenemos una segunda temporada en la que vamos a tratar temas que creo que son fundamentales desde el punto de vista de la profecía bíblica. Lo haremos con toda la humildad, intentaremos ser desde luego delante del Señor lo más fieles al texto bíblico y lo vamos a hacer juntos con diferentes compañeros, con diferentes amigos, personas que estoy seguro van a poder aportar. Así que un placer el poder empezar. ¿Y qué te parece, Sergio, si invitamos a nuestros oyentes a empezar esta temporada con una breve oración pidiéndole a Dios que sea Él el que nos dirija? Muy bien, pues vamos allá. Querido Señor, a ti nos encomendamos porque tú eres el que has inspirado tu palabra, el que nos estás marcando la agenda de estos tiempos finales, el que diriges la historia desde el principio y por ello queremos pedirte que tú nos acompañes, que tu Santo Espíritu nos guíe en toda esta serie, esta segunda parte de la serie y tercera parte que iniciamos hoy y que pueda ser una bendición para todos aquellos que nos escuchen. Bendice a cada oyente, a cada persona en su hogar. Dale sabiduría con tu Santo Espíritu para que pueda comprender, entender y especialmente, Señor, aferrarse a ti en estos tiempos difíciles. Te pedimos esto por los méritos y en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, Sergio. Pues hoy tenemos el primer tema de esta segunda temporada y para eso te hemos invitado a Estefan para que nos ayudes a darle un poco de orden, pero vamos a hablar de la secuencia de los eventos finales, ¿no? Hay tantas cosas que Jesús nos dijo que iban a pasar. Ya utilizamos Mateo 24, ¿verdad?, en la primera temporada, pero nos gustaría de alguna forma adentrarnos, ¿no?, detallar un poquito cuál es esa cronología de eventos, ¿no? Me gusta la perspectiva que encontramos en la palabra de Dios y ver la palabra de Dios como una brújula y también como un mapa, ¿no? Nos enseña cuál es el camino y también nos da indicios para ver hacia dónde llegamos, dónde estamos, cuánto queda a nivel general, sin fechas y sin datos concretos, pero te dan indicios suficientemente evidentes para saber dónde estás en este camino. Y te sitúa, ¿no? Exacto. Te sitúa, te proyecta. Saber identificarte en el camino y al mismo tiempo identificar y entender el acontecimiento y el significado de estos acontecimientos, que es muy importante. Correcto. Por eso es tan importante el poder dejarse guiar por la Biblia, ¿no? Por eso en Amós capítulo 3 dice el texto bíblico: Adonai Yahvé no hará nada sin revelar su plan a sus siervos, los profetas, ¿no? Correcto. Como que el Señor tiene intencionalidad en revelarnos cuáles son sus intenciones respecto a cómo concluirá la historia del pecado en este mundo, pero también tenemos que tener en cuenta la otra contraparte que se encuentra en Deuteronomio, por ejemplo, el texto de Deuteronomio 29, donde dice el texto bíblico: las cosas secretas pertenecen a Yahvé nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Como que hay dos conceptos, hay dos ideas, y en la primera Dios conoce muchísimo más de lo que nos revela, claro, por razones obvias, ¿vale? Y también hay cosas reveladas que son, y me encanta como lo dice aquí Moisés, son para nosotros y para nuestros hijos, como que hay una intencionalidad en enseñar, en hablar de estos principios, en hablar de estos indicios que encontramos en este mapa y cuando utilizamos este brújula, ¿no? De alguna manera es como si Dios tuviera una agenda, ¿verdad?, en el tiempo, y nosotros deberíamos estar atentos a la agenda que Dios ha trazado. Sí, pero esta atención que tenemos que tenerla, hemos de ser cuidadosos para no convertirle o para no crearle nosotros una agenda a Dios
como creó el pueblo de Israel. Y fue como cayeron en su propia trampa a la hora de seguir las profecías y no identificar la persona, el deseado de la gente, de todas las gentes que la palabra de Dios mencionaba y no lo identificaron, ¿no? Por eso es importante que sepamos que nosotros no le podemos crear una agenda, un guión a Dios, que tenemos que estar abiertos a cómo Dios nos revela las cosas, a cómo Dios nos ayuda a interpretar estas cosas y al mismo tiempo tener esa apertura, esa disposición de dejarnos guiar por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo fue el que inspiró la palabra de Dios y es el Espíritu el que nos guía en la interpretación de la palabra de Dios. Claro. ¿No? Y de hecho el texto que hemos citado de Deuteronomio, cuando dice que Dios revela lo que revela, pero hay cosas que Él no revela, desde luego en nuestra forma de interpretar la profecía, lo que nunca haremos es de que, a pesar de que tenemos clara la secuenciación por lo que dice el propio texto bíblico, es atrevernos a ponerle una fecha, atrevernos a interpretar los eventos de una forma distinta como la Biblia nos los revela. Y esto creo que es importante, ¿no? Tener la humildad de acercarnos al texto reconociendo que hay cosas que no sabemos, ¿no? Es incluso más importante de lo que nos imaginamos, porque si recordamos lo que se mencionó en la primera temporada, San Mateo 24, ¿no? A la pregunta de los discípulos, ¿cuándo ocurrirán todas estas cosas? ¿Cuál será la señal de tu venida? Jesús empieza todo el discurso con una advertencia. Tened mucho cuidado que nadie os engañe. Como que cuando hablamos de los eventos finales hay una tendencia de ser engañados, de ser inducidos en error. Y después el apóstol Pablo, cuando habló sobre la segunda venida a los hermanos de la iglesia de Tesalónica, encontramos que en su segunda epístola les menciona, si me permitís, o vamos juntos a la segunda epístola de Tesalonicenses, capítulo 2, dice ahí el apóstol Pablo desde el versículo 1, dice, y con respecto a la venida de Jesús el Mesías, nuestro Señor, y nuestra reunión con Él, os instamos, hermanos, a que no os dejéis perturbar fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os alarméis ni por espíritu, ni por palabra, ni por epístola, como si fuera ya en el sentido de que el día del Señor ya ha llegado. Nadie os engañe, ¿veis otra vez? Sí. La idea, nadie os engañe en ninguna manera, porque no sucederá sin que antes venga la apostasía y se manifieste. Como veis, incluso Pablo aquí nos deja la idea de una secuencia de eventos. No vendrá sin que antes... Exacto, y que tenemos que tener cuidado porque en ese contexto, cuando pensamos en cómo ocurrirán estos eventos, hay mucha predisposición a estar engañados, sea por ideas nuevas, sea por interpretaciones nuevas, sea aquí, como dice, ¿no? Por espíritu, por palabra, por epístola, que hay todo tipo de intentos para engañarnos. Como que cuanto más está interesado Dios en revelarnos y en ayudarnos y en guiarnos en ese mundo cada vez más confuso, hay otro intento para mantenernos o para ponernos en pistas equivocadas y para distraernos. Está claro que el enemigo, a lo largo de toda la historia, lo ha intentado siempre cambiar los tiempos de Dios, la agenda de Dios, incluso el día de adoración, que es el sábado de Dios, también lo ha intentado por todos los medios. Por lo tanto, supongo que hasta el final seguirá haciendo todos los intentos posibles para cambiar, engañar, equivocar. Así es que es normal que Jesús y que toda la Biblia nos adviertan de, oye, cuidado, cuidado. Y yo creo que es importante conocer esa secuenciación de eventos finales porque es la agenda realmente final de Dios. Así es que ahí va a haber intentos de cambiar esa agenda y de mostrar otra cosa, ¿no? Entonces es muy importante que tengamos en cuenta esta agenda para que nadie nos engañe sobre lo que va a suceder, que es lo que Dios intenta explicarnos en su palabra. Yo quería aportar simplemente un detalle, ¿no? Y es que ya lo comentamos, pero solamente por enfatizar, ya que estamos en este contexto de cuidado, ¿no? Que nadie os engañe. 4 veces aparece ese texto, esa palabra en Mateo 24 en los primeros versículos, cuidado. Es que engañarán, si fuere posible, incluso a los escogidos. O sea, hay un intento, hay una intencionalidad de engaño. Por lo tanto, vamos a intentar, desde luego, nosotros, por amor a los que nos están escuchando y por amor a nuestras propias conciencias delante de Dios, ser fieles, ser prudentes. Vamos a presentar una secuencia de eventos en un contexto que comenzaremos a partir de un texto de Pablo, ¿verdad? En Timoteo, cuando dice, vendrán tiempos difíciles, ¿no? Así que vamos allá, Estefan, vamos a comenzar por esa idea de Pablo, ¿no? Me gusta la idea de secuencia
y no estamos creando aquí una cronología. Exacto. Porque hay detalles que se nos escapa. La cronología la conoce el Señor, el día y la hora, el año y el mes, como queráis, pero la idea es esta. Nosotros conocemos una secuencia. El Señor nos ha revelado, cuidado, cuando veis que esto ocurre, que sepáis que estamos cerca, que sepáis que nos acercamos un poco más y no caer en el extremo de la cronología, ¿no? Pues hablando de esta secuencia, cuando hablamos de los últimos días, tal como el apóstol Pablo menciona, en 2 Timoteo capítulo 3, si recordáis, dice Pablo, y debes saber eso, como que es muy importante, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Y ahí hay una breve descripción hasta el versículo 5, como que el ser humano va cayendo de mal en peor a nivel social, a nivel económico, a nivel familiar, a nivel de relaciones, a nivel personal, a nivel del desarrollo del carácter, a nivel moral. Hasta tal punto dice que el texto bíblico que serán más amigos de los placeres que de Dios, tendrán apariencia de piedad, pero negarán su eficacia. Como que, por un lado, hay una intencionalidad de religiosidad en ello, pero es solo una apariencia, porque detrás no hay ningún interés, no hay esa disposición de ser amigo de Dios o de seguir la amistad con el Señor. Ese es el contexto. En ese tiempo complicado es donde el mundo se va derrumbando, se va destruyendo, y ahí es donde la gente busca soluciones, ¿no? La gente busca ideas sobre cómo sobrevivir en un mundo que, del punto de vista social, del punto de vista económico, del punto de vista político, del punto de vista de las relaciones internacionales, se van derrumbando, son cada vez más frágiles, ¿no? Y ahí es donde, tal como lo entendemos en el libro de Apocalipsis, que significa revelación, ¿no? Como que Dios nos dice, incluso tenéis un libro que se os abre, ¿no? Para que podáis entender. La Biblia nos dice que el mundo está dirigido, digamos, por sistemas políticos que en la profecía son identificados como bestias. Es como una forma para decir que es un animal diferente de los animales blandos, los animales puros con los cuales nos relacionamos nosotros. Sí. Exacto. Y en ese contexto, el concepto bíblico nos dice que un poder político, del cual se va a hablar a lo largo de esta temporada y en la temporada que viene también, un poder político religioso, lo que intentará en ese contexto, dice que intentará, Apocalipsis capítulo 13, dice que engañará a los que moran en la tierra por medio de señales que le fueron concedido para hacer en presencia de la bestia, y ordenando a que los que moran en la tierra hagan una imagen a la bestia que tiene la herida de espada y revivió. Como que en un contexto de problemas, de dificultades, cuando la gente ve que ya no hay salida de ello, piensan en soluciones. Y acuden a qué soluciones, a las soluciones que siempre han estado ahí, ¿no? Como que vamos a hacer una imagen de la bestia, vamos a crear un sistema parecido, una réplica a un sistema que aparentemente funcionó durante más de 1000 años, 1260, si vamos a hablarlo se va a hablar en la temporada, y esta imagen intentará ser o pretenderá tener vocación de ser solución a estos problemas, ¿no? Y ahí es donde vemos que la palabra de Dios le da cada vez más protagonismo a esta imagen de la bestia, que en primera fase se pide a los que moran en la tierra hacer la imagen, como que este es el primer paso. Tenemos un problema, no tenemos una solución y hay que crear algo. Toda la tierra, todos los moradores de la tierra, como veis, es un sistema político, religioso, mundial que alcanza a todo el mundo. Eso está basado sobre todo en el libro de Daniel, ¿no? Sí. El Apocalipsis es un reflejo constante del libro de Daniel, y esa imagen, porque lo digo para que nuestros espectadores entiendan un poco, esa imagen fue un proyecto que montó Nabucodonosor contrario al de Dios, y en el que intentó obligar a todos los moradores de la tierra, de aquel imperio babilónico, a adorar una imagen que representaba todas las deidades babilónicas y que representaba todo un proyecto contrario completamente a Dios. Así es que él obligó por el miedo, es decir, lo hizo de una manera forzada, y automáticamente todo el mundo, por miedo a ser echado a un horno de fuego terrible que había allí, ¿verdad?, se postró ante ese proyecto, aceptó ese proyecto, salvo los 3 amigos de Daniel que se mantuvieron fieles al proyecto de Dios. Esa misma lucha es la que se va a producir al final entre el proyecto de Dios y los que son fieles al proyecto de Dios, y ese proyecto político-religioso, que es la imagen de la bestia, ¿verdad?, que será levantada especialmente en un país que veremos a lo largo de esta serie, y finalmente intentará llevar ese proyecto o al mundo entero en dirección opuesta a lo que Dios está esperando, ¿no? O a lo que Dios está marcando en su palabra. Así es que es muy importante
ver en qué estamos, en qué grupo estamos, o como los amigos de Daniel que decidieron no aceptar ese proyecto y mantenerse fieles a Dios, o aceptar esa imagen de la bestia, que veremos quién es la bestia, todo eso habrá que verlo en el desarrollo, y ese proyecto falso que va en contra de la agenda de Dios para el final de este mundo. Sí, a mí me gusta cómo lo has vinculado, ¿no, Estefan? El hecho de que vincules de una forma lógica. Y yo creo que esto es algo fácil de ver. Si el mundo cae en una inmoralidad, si el texto de Pablo nos dice, ten en cuenta que vendrán tiempos difíciles, porque aunque haya apariencia, no serán amigos de Dios. Es normal que desde el punto de vista, vamos a decir primero religioso, de las grandes religiones del mundo, haya un deseo de volver a las sendas antiguas. El tema es el cómo. Dios tiene su manera. Si yo voy a utilizar el Estado, si voy a romper la separación entre el Estado y la Iglesia para crear leyes, y ahí es donde nos encontramos con el contexto de Apocalipsis 13 que estás diciendo, cuando el Estado y la Iglesia se unen para crear leyes que supuestamente son con una buena finalidad. Hay que volver. Pero es que Dios tiene sus planes. Y el plan de Dios es la predicación del Evangelio. Y la predicación del Evangelio es la libertad en Cristo. Y Dios no fuerza. Dios no necesita de leyes para invitarnos. Y por eso me gusta mucho que mientras que el mundo propone una estrategia, Dios en la Biblia revela otra, que es la predicación del Evangelio. Y aquí hablamos un poquito, en el contexto de la secuenciación, hablamos de lo que se llama en la Biblia la lluvia tardía. Y dice, bueno, pues si la lluvia temprana fue el derramamiento del Espíritu Santo en el Pentecostés, donde se les repartieron lenguas de fuego a los apóstoles y con ese poder salieron para predicar el Evangelio, y se nos dice, no vendrá con menos fuerza el derramamiento del Espíritu Santo en la lluvia tardía, para que se pueda terminar la predicación del Evangelio, porque al final dice, esta es la gran señal de que Cristo viene, que será predicado el Evangelio en todo el mundo como señal, y entonces vendrá el fin, ¿no? Así que mientras que el mundo político y religioso proponen una alternativa como resultado a una inmoralidad cada vez mayor, a un quiebre de los sistemas políticos, económicos, sociales, familiares, que tú bien señalabas, Estefan, pues Dios tiene otro plan, que es que su pueblo fiel predique a Cristo. Predique a Cristo. Y hay incluso en Apocalipsis capítulo 14, si queréis, mientras los poderes políticos y religiosos del mundo, pero más quizás en el ámbito político, económico, social, van creando una solución o piden a los seres humanos, a los moradores de la tierra que creen este sistema que sea nuestra solución a los problemas que cada vez más son más impactantes. El texto bíblico dice que vio un ángel, hablando del mensajero, por el medio del cielo para llegar a todos los moradores de la tierra, toda nación, tribu, lengua y pueblo, mientras ahí encontramos que a todos los que moran en la tierra se les pide una cosa, aquí Dios en paralelo tiene su alternativa, viene y dice, ¿no? Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Como que tened mucho cuidado porque es posible que seáis engañados. En el contexto del engaño en que vivimos, se nos presentarán soluciones que podrán parecer, incluso a los creyentes, podrán parecer buenas soluciones, ¿no? Porque hablarán de soluciones ético-morales a los problemas que enfrentamos. Y ahí Dios dice, este mensajero dice, temed a Dios y dadle gloria, porque la solución viene por ahí. Precisamente por haber olvidado a Dios y no darle gloria a Dios, hemos caído en ese problemón en el cual estamos, ¿no? Después dice, ha caído la Babilonia, la grande, que ha hecho beber de todas las naciones. Encontramos otra vez el concepto Babilonia, mezcla, ¿no? De que, confusión. Y ahora queréis todos estar juntos para encontrar soluciones, todos los moradores de la tierra. Pues recordad Babilonia, porque eso es, podréis estar inducidos en error, podéis entrar en confusión. Y por último ya la voz del tercer ángel que dice, tened mucho cuidado, porque los que seguís la bestia y su imagen, y vais a recibir esa propuesta y vais a aceptar esa propuesta como solución, en realidad os vais alejando tanto del Señor que vais a perder vuestra salvación. Este es el mensaje. Es decir, en el fondo, os estáis alejando de la salvación en Cristo y os alejáis a un sistema por obras, ¿no? Confiando en que los poderes políticos de este mundo os van a ofrecer soluciones. De ahí, de lo precioso que termina el texto, aquí está la perseverancia de los santos. Es decir, que en un contexto de tantos intentos de engaños, los santos perseveran en la propuesta de Dios. Pero en realidad es la solución, es la única solución a lo que está ocurriendo. Permíteme, antes de avanzar, compañero,
o compañeros, permitidme que diga, ¿no? Dos cositas. La primera es que estamos encantados de poder anunciar que, bueno, pues estamos en la segunda temporada, iniciándola hoy, ¿verdad? Pero que habrá una tercera temporada de Movimientos Finales que nos hace mucha ilusión, que estamos preparando con ilusión y que presentaremos también, en el que nos centraremos, Esteban, precisamente en estos mensajes de los tres ángeles, que son la alternativa, es el mensaje de Dios en un mundo globalizado, en un mundo que tiende hacia una solución única. Dios dice, no, yo tengo mi plan, y mi plan sigue siendo el mismo, es levantar a Jesús, ¿no? Por otro lado, también quería comentar que lo que se nos hace evidente es que conforme nos adentremos en el escenario final, cada vez es más necesario estar anclados, firmemente anclados en la roca, en la palabra, en Cristo. No nos dejemos llevar ni siquiera por las buenas intenciones, porque es a la ley y al testimonio, ¿no? Esto es lo que dice Isaías. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido, ¿no? Así que, bueno, vemos, ¿no? Y ahí vamos a adentrarnos un poquito más, Sergio, ahora en la profecía bíblica, pero vemos, conforme nos vamos adentrando, cuidado, y la señal de alarma cada vez es más evidente, ¿no? Sí, además se ve muy claramente, como tú has planteado muy bien, los dos proyectos, ¿no? Desde el cielo viene un mensaje y, curiosamente, la bestia, cabalgada por esa mujer también, ¿verdad?, que representa un poder religioso, es decir, el poder político dominado por un poder religioso que está imponiendo un falso proyecto, está en la tierra, sobre las aguas, además se sienta, dice, sobre las muchas aguas, así que tienes un proyecto que viene del cielo y un proyecto que está en la tierra, ¿no? El fuerte clamor justamente es ese proyecto de los tres ángeles, que es proclamado desde lo alto, es decir, desde Dios. Por lo tanto, hay que estar muy atento a qué dicen los tres ángeles, porque justamente es el proyecto que Dios está marcado, y hay que estar muy atento también a la falsificación de ese mensaje por parte de ese proyecto político-religioso que aparece en la tierra, ¿verdad?, que es la bestia, que lo va a hacer por imposición. Así como Dios no impone nunca su mensaje y deja libertad de conciencia a todo el mundo, la bestia, vemos que es ese poder político-religioso, va a imponer, incluso va a marcar con una marca. En la antigüedad las marcas eran señal de esclavitud, se marcaban los esclavos, ¿no? Sin embargo, Dios sella. Un producto de calidad en una empresa finalmente pasa un control y es sellado, como diciendo, es perfecto, ¿no? Entonces Dios sella como diciendo, oye, alcanzó la perfección que yo anhelaba revestir, ¿no? Bueno, pues esto es un poco las dos partes muy importantes en este tiempo final que habrá que estar atentos. El mensaje de Dios y el mensaje falsificado de la bestia y su imagen, ¿no? Que veremos a ver lo que es la imagen. Sí. Pues precisamente la predicación de este mensaje de Dios, de la propuesta de Dios y del intento de todos los moradores de la tierra de hacer un sistema alternativo o un sistema que sea la solución, genera el zarandeo, ¿no? Como utilizando un poco la imagen de la agricultura, ¿no? Ahí quedar la criba, ¿no? La criba. Todo, exacto. Encontrar el punto de afianzamiento en el Señor para no ser seducido y para no caer en el engaño, porque muchos, de acuerdo con la palabra de Dios, serán engañados. Y como mencionamos un poquito antes, intentarán engañar incluso a los escogidos. De ahí que hemos de mantener nuestra atención. Entonces, como consecuencia de esta predicación, de esta advertencia que Dios nos da a través de sus siervos, a través de los que aceptan el proyecto de Dios, la palabra de Dios nos dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 18, versículo 4, como que Dios hace un último intento, como culminación, el llamado de una presentación, de una ponencia, ¿no? Dice, y oí otra voz procedente del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío. Claro, es la voz de Dios porque el pueblo es de Dios, ¿no? Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. Como que el Señor nos advierte, tened mucho cuidado porque este camino que os presenta no tiene que ser vuestro camino. Vosotros sois mi pueblo porque habéis aceptado mi propuesta y esta propuesta significa apartaos, separaos de este concepto, rechazad este proyecto. Y no será fácil rechazar un proyecto donde todo el mundo lo ve como la solución. Por fin tenemos una solución. Nosotros decid, pues no, hay que mantenerse fiel. Y justo esta propuesta de Dios, salid de ello, pueblo mío, como que es el último esfuerzo que Dios hace por un lado, pero es que la gente ya se está decantando por una idea u otra. Solamente comentar que
Este llamado en Apocalipsis 18 viene después de lo que tú estabas mencionando, ¿no? De que haya una imposición de esa marca. Esa marca que trataremos, que comentaremos con Rubén Guzmán, ¿verdad? En esta misma temporada, que tiene que ver con la abominación desoladora, de la que ya hablamos con Pablo Armero en la temporada número 1, y que tiene que ver con las leyes dominicales. Así que es verdad que pasamos ciertos aspectos por alto, no por no querer enfatizarlos, sino porque los vamos a enfatizar de una forma distintiva a lo largo de esta temporada, pero Dios dice, mira, ya salid de ella, pueblo mío, ¿no? Ya se han decidido, ya se han decantado. Hay alguien que reclama una adoración que solamente le pertenece al Creador. Hay un poder que de alguna forma ha pretendido a lo largo de la historia cambiar los tiempos y la ley, y ha llegado a la culminación, puesto que el poder político de alguna forma ha impuesto leyes, y esto es bíblico y lo queremos explicar con calma, pero en ese momento Dios dice, salid de ahí, salid de ahí. Y me encanta pensar que todos los que son sinceros, dice el texto de Jesús, ¿verdad? Dice, escucharán mi voz. Escucharán mi voz. Aquí no se trata de qué iglesia o qué denominación, es que todos los sinceros que de verdad buscan, porque el que busca va a encontrar. A mí me encanta pensar que Dios tiene mucho pueblo, en muchos rediles, en muchos rebaños. Disculpad que hable en un lenguaje más bien pastoral, pero Dios tiene mucho pueblo. Salid de ella, pueblo. Me encanta esta idea, ¿no, Estefan, de que Dios, a pesar de que el mundo político, religioso, con buenas intenciones que yo no dudo, pero es que hay un poder detrás también que busca algo mucho más grande que simplemente unir a la humanidad, ¿no? Pero Dios tiene una alternativa. Salid de ella, pueblo mío. Me encanta esta idea, ¿no? Salid de ella, pueblo mío, como vimos en el texto que está anunciando, van a venir unas plagas, en el sentido que habrá unas consecuencias, habrá como una especie de manifestación en la naturaleza, en el mundo religioso, en el mundo político, que va a afectar a la humanidad hasta lo sumo, y vosotros no quiero que paséis por eso. Y esa invitación genera esta separación o esta decisión final, y eso es lo que llamamos, o en el lenguaje bíblico, el cierre de la gracia. No es que Dios os doy una fecha y si antes de esta fecha no venís a mí, no volvéis a mí, claro, ya no seréis salvos. No, el Señor está más que dispuesto, por eso hace estos esfuerzos, pero llegará un momento cuando la gente se habrá decidido definitivamente si va por parte de Dios o van por parte del enemigo. Sí, quizá, ¿no? Lo que hay que hacer entender es que la lucha entre el bien y el mal, entre Dios y Satanás, tuvo un inicio y va a tener un final. Es decir, nuestro mundo sufriente o sufriendo lo que está sufriendo, ¿verdad? Esa muerte de inocentes, guerras, enfermedades terribles que están llevando a la tristeza a miles de familias, injusticias, pobreza. En fin, todo esto tiene que terminar. Hay gente que dice, no, esto la culpa la tiene Dios, porque si Dios existiera. No, pues Dios está al control. Lo que pasa es que hay todo un conflicto ahí que hay que terminar. En el momento que se termine, pues Dios dirá, bueno, pues ya se acabó, porque cada uno habrá escogido en qué bando, o en el bando de los tres ángeles, o en el bando de la bestia y su imagen, ¿verdad? Y a partir de ahí, cuando todo el mundo esté ya situadito, ¿verdad? En el sitio libremente que haya querido coger, pues yo paso de Dios. Bueno, pues tú ya te has situado. No, pues yo quiero buscar a Dios, quiero salir de esto, quiero encontrarle. Pues Dios dirá, oye, ya todo el mundo se ha situado, se terminó. Ya todo el mundo ha decidido libremente y esto es lo que llamamos el cierre de la gracia, que tú has dicho muy bien, ¿no? Es decir, la gracia que Dios le ha dado a la humanidad, la oportunidad de salvación que Dios le ha dado a la humanidad, en un momento dado se cierra y se termina el conflicto. Dios tiene que terminar este conflicto y terminar con tanto sufrimiento. Sí, es que a mí me gusta la idea esta y la vuelvo a relacionar con el texto de Mateo 24:15, y será predicado el Evangelio del Reino como testimonio. Como testimonio significa que la verdad del reino, la propuesta divina de salvación en Cristo habrá sido propuesta. Eso es. Habrá sido declarada a todo el mundo. Todo el mundo habrá tenido la opción de escoger. Todo el mundo. Y esto es algo que, si no es por la ayuda del Espíritu Santo, nosotros los cristianos, por muchos medios tecnológicos que tengamos, esto lo tiene que hacer el Señor y nosotros colaborar con Él. Habremos tenido... hay una frase que Elena White dice en este contexto del cierre de la gracia. Ella dice, otro tiempo de gracia no convencería a los malvados. Ya está. El Señor, que es sabio, no es que Él determine una fecha, pero Él sabe cuándo ya no hay vuelta atrás.
Ya no hay más personas que, por mucho que Él prolongara su gracia, porque de hecho Pedro dice, Dios no retrasa su venida como algunos tienen por tardanza, sino que Él es paciente porque lo que Él quiere es que todo el mundo se arrepienta. El apóstol Juan dice, Cristo murió por nuestros pecados, pero también por los de todo el mundo. Que Cristo muriera por todos no significa que todos se vayan a salvar, porque lamentablemente no todos van a aceptar esa gracia. Hay algunos que de forma consciente hoy rechazan a Cristo. Hay personas que quizás en el pasado creyeron y ya no creen. Y hay personas que por mucho que se les predique, lamentablemente no van a creer. Ese es el fin del tiempo de gracia. Es cuando Dios determina es que aunque lo prolongara ya nadie más va a aceptar la invitación. Y eso pues trae unas consecuencias. Y comentaba, estamos en el libro de Apocalipsis, Estefan, en el capítulo 16, versículo 1, fin del tiempo de gracia, y a continuación dice, oí una gran voz que decía desde el santuario a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas del furor de Dios. Se les conoce como las plagas de Apocalipsis, ¿no? El tiempo de gracia ha terminado, se produce el sellamiento. Esto lo encontramos en Apocalipsis 22, cuando Dios determina que el que es justo sea justo, etc. Y de repente pues viene este contexto que nos asusta, Estefan, del que vamos a hablar un poquito ahora, tribulación, problemas, y es que las plagas de Apocalipsis es un contexto que nosotros no hemos vivido. O sea, no hay nada que nosotros hayamos vivido, por mucha pestilencia, por mucha enfermedad y por muchas situaciones complicadas que nos haya tocado vivir en nuestra generación, no hay nada comparado con lo que vendrá, según dice el libro de Apocalipsis. No estamos para asustar, no es nuestro objetivo dar miedo, pero sí que es verdad que la Biblia lo advierte, está escrito y nosotros tenemos que señalarlo. Pues de acuerdo con la palabra de Dios, en el libro de Apocalipsis, en las plagas, como vemos, hay algunas manifestaciones en el sol, en la naturaleza, la salud de la gente que va a ser afectada, y eso va a producir un derrumbe político, social, económico. Y en ese contexto de crash, la Biblia nos presenta y nos dice que habrá un último esfuerzo, como que Satanás preparará su último intento de producir un engaño, y mientras los creyentes esperan la segunda venida, esperan a Cristo volver, la palabra de Dios en el libro de San Mateo 24, si me permitís, nada más estos textos dice el texto bíblico, dice Jesús, entonces si algunos os dicen, he aquí el Mesías, y pensad que está en singular, y he aquí no lo creáis, porque se han levantado falsos mesías, falsos profetas, y mostrarán grandes señales y prodigios hasta el punto de engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. Pero después el 25 y 26 dice de nuevo, y aquí os lo he predicho, si pues os dicen, mira, está en el desierto, no salgáis, mira, está en las recámaras, no lo creáis. Estamos hablando de la manifestación de alguien, porque está en singular, que intentará pasarse por Cristo, de ahí falso Cristo, ¿no? Sí. Que intentará pasarse por Cristo como trayendo soluciones a este derrumbe político, social y económico del mundo, como ayudar un poco a la imagen de la bestia su proyecto. Si me permites, el texto paralelo de Pablo, en el mismo contexto dice, y entonces será revelado aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y lo reducirá a la impotencia con la manifestación de su venida. Es decir, esto de lo que tú estás hablando, Mateo 24, este engaño de Satanás para ya simplemente, pues, hay que recordar en este contexto, y voy a seguir leyendo, pero hay que recordar que todas las religiones esperan un Mesías. Todas esperan la llegada de alguien, ¿no? Y fijaos lo que dice aquí, Y este contexto de Pablo es muy interesante porque es justamente la segunda carta, que es la que mencionabas al principio, Estefan, que es la respuesta a esa falsa interpretación que Pablo percibe en Tesalónica a raíz de su primera carta. Y entonces él dice, no os alarméis, no os dejéis engañar. Todo esto no ocurrirá sin que primero pase todo esto. Y entonces en su secuencia, él coloca, justo antes de la segunda venida, la manifestación de un inicuo. Y dice así, inicuo cuyo advenimiento es por la actuación de Satanás. Esto no lo decimos nosotros, lo dice la Biblia. Inicuo, esta persona inicua, este engañador, este malvado, esta falsa parusía, esta falsa aparición, es por actuación de Satanás, con todo poder, esto va a ser increíble, con todo poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no, y esto es importantísimo, no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Van a ser engañados, las plagas les va a afectar,
precisamente porque no quisieron, no recibieron. El amor a la verdad. Exactamente. Por esto Dios les envía un espíritu engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que, vuelvo a decir, no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Por eso la advertencia con la que hemos comenzado, cuidado, que no os engañen. Es importante entender el contexto de las plagas, ¿no? Porque a veces pensamos que es como una especie de venganza de Dios que lanza sobre aquellos que no le han querido hacer caso, ¿no? Sin embargo, vemos que las plagas tienen un contexto previo en Egipto, cuando Dios libera, y eso el mundo entero lo sabe porque han hecho películas enteras de la salida de Egipto, del pueblo de Israel, ¿verdad? Y las plagas vemos que simplemente fueron para poder sacar a su pueblo de Egipto, porque estaba el faraón, que lo único que quería es mantenerlos en esclavitud y matarlos, ¿no? Entonces las plagas lo que hacen es frenar en seco al enemigo, pararlo, amedrentarlo, para que el pueblo de Dios pueda ser salvo, ¿no? Porque hay, vamos a ver, hay edictos de muerte incluso que se van a dictar a nivel universal, que nos puede parecer increíble en el contexto mundial que estamos de democracias y todo esto, pero va a ser tan grave lo que va a ocurrir en nuestro mundo que finalmente muchas democracias, muchas leyes, lo vamos a ir viendo a lo largo de esta serie, van a ser cambiadas y se van a convertir casi en fascismo, ¿no? Es decir, en sistemas fascistas en el que pues, la pena de muerte va a volver y situaciones muy dramáticas. Es que Dios tendrá que aplicar los mismos sistemas que, igual que en Egipto, pararon a Faraón y permitieron que el pueblo fuera liberado, pues al final del tiempo tendrá que ocurrir lo mismo, porque Satanás, de alguna manera, va a dirigir a todos esos poderes mundiales en contra del pueblo de Dios. Va a ser realmente una batalla terrible, ¿no? Así es que Dios va a emplear su poder cósmico para frenarlo y parar al enemigo, ¿eh? Sí. Y estamos, Estefan, llegando al final ya de nuestro tiempo incluso, ¿no? de nuestro primer programa, pero es verdad que hemos llegado muy cerquita ya de la segunda venida. Y esto es lo bonito, ¿no? Hemos pasado por una secuenciación, pero desde la aparición de este inicuo, que tú comentabas en Mateo 24 y que hemos leído el texto de Pablo, hasta la segunda venida hay algunos elementos más que quizás podríamos presentar ya para ir terminando nuestro primer programa, ¿no? Hay un indicio que la palabra de Dios nos da en ese contexto que hablamos, ¿no? De intentos de manipulación, de dictadura totalitarista global. Ahí el pueblo de Dios se ve entre las cuerdas y la pared, se ve perseguido, se ve puesto ante la elección de si se mantienen fieles o ceden ante la presión, ¿no? Y nos vienen en la mente la imagen de Jacob, que estaba ahí huyendo, recordando su pasado, recordando sus errores, recordando sus pecados. Se encuentra con el Señor le pregunta quién eres, ayudándole a reconocer sus errores, ¿no? Pero recordándole, de hecho, que Él le ha hecho una promesa y que Él se va a mantener fiel a esta promesa hasta el final y que Él va a salir de aquella angustia, de aquella amenaza que Él estaba percibiendo fuerte. Dice el libro de Oseas, luchó con el ángel de Yahvé y prevaleció, lloró y alcanzó misericordia. Como que es un momento de angustia, es un momento de persecución a nivel emocional. Estamos preocupados, no sabemos muy bien cómo será, cuándo será, sabemos que Dios va a intervenir, pero a nivel emocional como que te vienen los recuerdos, bueno, seré yo salvo porque yo he hecho esto y aquello y aquello. Esa es, digamos, una especie de angustia que nos hará sentir o hará sentir a los creyentes una especie de inseguridad, pero al mismo tiempo es que tendrán que recordar sus promesas. La presión es enorme. Recordemos que es un mundo globalizado que culpabiliza a aquellos que no se someten a este plan alternativo político-religioso, se les culpabiliza de ser los culpables de lo que está pasando. Y entonces hay una persecución, hay decretos, tú lo mencionabas, Sergio, y esto la Biblia lo dice claramente, habrá decretos de muerte. No significa que vaya a haber muertos en ese contexto, porque después del tiempo de gracia, cuando termina el tiempo de gracia, el Señor ya no va a permitir que la sangre de ningún mártir sirva como ejemplo para nada, porque el tiempo de gracia habrá terminado. Y me encanta como dice Jeremías, cuán grande es aquel día, dice, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella, y esto me encanta, pero de ella será salvo. Porque es verdad que a la vez que vivimos ese tiempo de angustia y de sentirnos solos, el Señor ya ha colgado sus ropas sacerdotales, ha cerrado la intercesión en el santuario celestial, ha terminado el juicio y el Señor viene. Su pueblo, la niña de sus ojos, su gente fiel,
aunque esté pasando por un momento de introspección, de preguntarse, la lucha de Jacob con el ángel, pero el Señor no los deja solos, ¿no? Y hablando de este cambio, la Biblia nos dice que de repente en todos los lugares del mundo la gente empezará a ver personas diferentes, personas nuevas, personas resucitadas, como dice la palabra de Dios. Y después de este momento de resurrección la gente será cambiada porque el Rey bonito, ya sí, está... Ya la está segunda volviendo. venida, sí, Exacto. Sí. Por eso el apóstol Pedro dice lo siguiente: por esto, queridos hermanos, poned toda diligencia en añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, es lo que estamos haciendo, al conocimiento dominio propio, al dominio propio Exacto. paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal el amor. Porque si estas cualidades están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni estériles en el conocimiento pleno de Jesús el Mesías, nuestro Señor. Eso es lo que nos convierte, tal como mencioné y nos dice el libro de Apocalipsis, en llamados, el Señor nos llama, en elegidos, pero sobre todo en fieles. Y esos que aceptan el llamado, esos los que son elegidos y fieles, serán los que estarán con el Señor, serán los vencedores de este gran trama de la historia entre el bien y el mal. Bueno, pues que Dios nos ayude a todos a seguir fieles. Muchísimas gracias, Estefan, Gracias por la invitación. esta conversación agradable, bíblica. Y que el Señor bendiga a todos los Amén. oyentes de Amén. nuestro canal. Amén. Que Dios os bendiga. Igualmente. Muchas gracias. Independientemente de la evolución de los acontecimientos finales a nivel social, a nivel político, a nivel religioso, Dios siempre tiene la última palabra. La Biblia nos asegura que Él será el vencedor y con Él todos los que son llamados, escogidos y fieles. Escuche este llamado, escoge estar a su lado y permanece fiel. Que Dios te bendiga.